Las historias que ocurrieron en pueblos antiguos son definitivamente las que esconden los más oscuros secretos y los más aterradores acontecimientos. La historia que les contaré sucedió hace muchísimos años. Corrían los inicios de 1900 y le ocurrió a un hombre llamado Evaristo. Él era un hombre de trabajo, de campo, así que ya se imaginarán. Él era un hombre fuerte y rudo. Él, como mucha gente de aquella época, vivió toda su vida en su rancho, al lado de su esposa y amada Catalina, junto con sus dos hijos. Evaristo en aquel rancho tenía todo tipo de animales, los cuales luego vendía, y con el dinero mantenía bastante bien a su familia, pues sus propiedades eran abundantes. Pues la verdad es que le iba muy bien en sus negocios, y muchas de las personas del pueblo le tenían cierta envidia. Y muy seguido, cuando era de noche, los ladrones robaban de sus huertos, o bien le robaban animales. Esto enfurecía a Evaristo, quien a raíz de eso, en ocasiones por las noches, se quedaba a dormir en una bodeguita donde guardaba alimentos para sus animales. Él se salía bien armado con su escopeta y listo para matar a quien fuera responsable de aquellos robos, pues Evaristo de joven había recibido educación militar, por lo cual él sabía tirar muy bien y no le daba miedo volarle la cabeza a alguien si fuese necesario. Una noche Evaristo se metió a dormir en aquel pequeño almacén y se acostó. Él se perdió en el sueño, pero al par de horas lo despertaron los sonidos de los animales que le alertaban de un intruso en el rancho. Podría ser desde algún coyote que iba a matar y comerse a las gallinas, hasta alguna persona ratera que pretendía aprovecharse de la soledad de la noche para también robar animales. Y los perros ladraban y se escuchaba como a lo lejos en los gallineros las gallinas aleteaban eufóricas y asustadas. Evaristo de inmediato se levantó, cargó su escopeta y abrió la portezuela de tablas sigilosamente. Tuvo la paciencia suficiente y después salió dispuesto a atrapar al ladrón. Para su sorpresa, de aquella oscuridad ya venían corriendo hacia él dos señoras, y apenas si las podía ver porque la luna esa noche apenas daba una poca luz. Pero Evaristo no le importó y tiró un escopetazo que cayó muy cerca de donde aquellas mujeres andaban, y les pidió que se detuvieran o las iba a tronar de un tiro. Y una de las señoras se quedó quieta y la otra sí corrió y se escapó. Evaristo con dificultad agarró a la señora de los puros cabellos, porque vio que llevaba un costal en el que había metido varias gallinas. Evaristo llevó a la mujer hasta su casa. Su esposa Catalina también se despertó y ya le esperaba, así también sus hijos. Una vez dentro, Evaristo encañonó con la escopeta a la mujer y la interrogó por un buen rato. Aquella señora no paraba de llorar y apenas podía hablar, y cuando la mujer soltó la verdad, ella dijo que robaban las gallinas constantemente, porque a veces ella y su familia no tenían para comer, y también porque don Pancho, un brujo de las cercanías, les iba a hacer unos trabajos de brujería a ella y a su comadre, y les había encargado varias cosas, entre esas, 2 gallinas para sacrificar. Y don Pancho el brujo les había dicho a las señoras que en el rancho de Evaristo era fácil de conseguirlas. Evaristo se puso muy furioso, pero satisfecho con la confesión que había escuchado de la mujer. Así que la dejó ir y como premio por su confesión, le regaló las gallinas que traía en el costal y varias cosas de comida para que se las llevara a sus hijos. Sin embargo, la amenazó de que si la volvía a ver la iba a matar. Al par de días que Evaristo se hizo de un tiempo libre, fue directo a la casa de aquel tal don Pancho.
Evaristo no le daba miedo de llegar a ser embrujado si es que confrontaba a aquel brujo. Esto porque él no creía en la existencia de la brujería, ni de nada relacionado con fantasmas ni cosas paranormales. Así que Evaristo tocó en la puerta. Él iba furioso porque estaba seguro que las demás desapariciones de gallinas y de otras cosas en su rancho habían sido quizá encomendadas por don Pancho a sus clientes. De inmediato, al escuchar los toquidos, uno de los perros que estaba afuera de aquella casita de don Pancho, muy enrabiado, se fue sobre Evaristo, quien de una patada en el hocico hizo que aquel perro retrocediera chillando y triste. Enseguida salió don Pancho y le pidió a Evaristo que pasara. Le dijo que ya lo estaba esperando. Evaristo se sintió confundido por aquello que comentó Pancho el brujo, y sobre todo por la sinceridad y la serenidad que éste mostraba. Una vez adentro, Evaristo le reclamó a don Pancho, quien solamente se puso a escuchar todas las cosas que Evaristo le estaba vomitando lleno de ira. El brujo don Pancho se quedó callado, y mientras se bebía un café, tomó aire, y muy tranquilo le respondió a Evaristo: «Sabes, Evaristo, yo no te puedo mentir, tú ya lo descubriste. Yo he estado mandando a la gente a que tome de tus gallinas y en algunas ocasiones a que tomen frutos de los huertos. Sin embargo, tú debes de saber que la gente del pueblo es pobre, por eso es que van y te roban, porque tienen hambre. Además de eso, a ti la vida te está dando mucho y tienes de sobra. Tienes las mejores tierras de la localidad, ¿o acaso no es así?». Evaristo se quedó callado un momento y después respondió que si le iba bien a su rancho es porque había mucha mano de trabajo y mucha dedicación, que él sabía muy bien cómo se comportaba el clima y la tierra, y le dijo a Pancho que no iba a permitir que nadie le siguiera robando. Aquel brujo se echó una risa y luego le dijo a Evaristo que él no actuaba con mala intención al pedirle a la gente que sacara las gallinas de su rancho, que simplemente colaboraba con el equilibrio superior. También en tono de amenaza le dijo a Evaristo que debería ser más humilde y debería compartir más con los necesitados, porque eso sí, romper el equilibrio que se le había encomendado y que él desconocía podría traerle problemas bastante graves. Además, en tono de advertencia, le dijo a Evaristo que pronto vendrían tiempos difíciles y se debía preparar, pues supuestamente Evaristo tendría un karma muy fuerte que pagar y surgiría a partir de una prueba que la vida le pondría a Evaristo. Así que sería mejor llevar la vida lo más espléndida posible con la gente del pueblo, pues algún día Evaristo podría llegar a necesitar de ellos, y le convenía tener la bendición divina de su lado y sobre todo el apoyo del pueblo. Pero Evaristo también amenazó a Pancho y le insinuó que mejor ni se acercara a su rancho y que ya no mandara a más gente porque sería capaz de matarlos. El brujo, tranquilo antes de abrirle la puerta para que se marchara, le dijo a Evaristo: «Sabes, tienes mucha ira contenida en tu pecho y algún día debe salir, y si no lo hace, aquello te quemará y después quemará y destruirá todo lo que te rodea». Dicho aquello, Evaristo regresó a su rancho y días después trató de solucionar aquel problema. Él se dispuso a colocar unas cercas mucho más grandes y llenas de alambres con enormes púas alrededor de su rancho. Él no estaría dispuesto a compartir sus frutos o sus animales con nadie, porque él había trabajado sus tierras, así que todo le pertenecía a él. Y así se tardó poco más de 2 meses en poner junto con sus hijos la cerca en todo aquel perímetro. Además de eso, por las noches soltaba a los perros más agresivos para que cuidaran y atacaran a quien se atreviera a cruzar las cercas.
Y con eso se calmó la situación por un tiempo. Todo parecía haber vuelto a la calma. Sin embargo, una madrugada se escuchaba mucho alboroto en el rancho. Los perros ladraban enfurecidos y las gallinas y las chivas también hacían mucho escándalo. Evaristo, quien estaba dormido, de inmediato se levantó furioso, pensando que alguien había logrado misteriosamente atravesar las cercas de las púas. Y conforme se empezó a vestir, en las afueras de su rancho se escuchaban los gritos de una persona que pedía ayuda. Al parecer lo estaban atacando los perros del rancho. Definitivamente era algún malhechor que se había metido en problemas, así que Evaristo se apresuró, tomó su escopeta, una lámpara de petróleo y salió a ver qué estaba pasando. Cuando salió a la intemperie, los gritos de agonía de aquella persona se escuchaban a unos 100 metros de donde él estaba. Así que trató de apresurarse, pero en su andar, los gritos de aquel hombre se fueron desvaneciendo, se fueron apagando hasta fundirse con el silencio y la oscuridad del llano. Evaristo al llegar se encontró con una escena desgarradora. Sus 10 perros habían descarnado y devorado partes del cuerpo de un muchacho a quien Evaristo no reconoció porque le habían comido la piel de la cara a aquel hombre. Aparentemente primero el hombre murió por tanta sangre que perdió, pues parece que el sujeto, al tratar de brincar de nuevo la cerca, los perros se lo impidieron, y este se atoró con las púas. Por tanto, al haber sido jalado por los perros, las púas desgarraron horriblemente la piel de todo el cuerpo del hombre hasta provocarle hemorragias de alta gravedad. Como pudo, Evaristo ahuyentó a sus perros, que estaban enfurecidos, devorando el cadáver del muchacho. Y tratando de no pisar el charco de sangre, Evaristo movió el cadáver hasta donde tenía su almacén de alimentos. Lo puso en un lugar seguro, donde los perros no lo pudieran alcanzar. Después tomó su caballo y salió a buscar a don Guadalupe, que era la autoridad de aquel pueblo. Cuando llegó a su casa, don Guadalupe estaba dormido y se tuvo que levantar para acompañar a Evaristo hasta su rancho a revisar cómo habían ocurrido los hechos. En ese lapso ya estaba comenzando a amanecer y por fin lograron identificar el cadáver, el cual pertenecía a Joaquín, un muchacho de ese mismo pueblo. Tristemente, aquel era un muchacho y una persona muy querida en el pueblo, y si la gente se llegase a enterar de aquel amargo suceso, seguro Evaristo se ganaría el desprecio de la gente y dejarían de comprarle mercancías. Entre otras cosas, se metería en un gran problema. Por tanto, Evaristo le contó de aquella situación a don Guadalupe y le ofreció dinero a cambio de que no dijera nada y que no lo metiera a la cárcel. Don Guadalupe se sintió muy atraído por la oferta, así que no dudó en ofrecerle su silencio y protección a cambio de un terrenito que Evaristo tenía en las faldas del cerro, donde se estaba construyendo una finca de descanso. Evaristo no lo pensó 2 veces y aceptó el trato. Don Guadalupe, con tono triunfal y sarcástico, comentó: «Ay, Evaristo, mejor quita ese cercado de púas que pusiste, porque si más gente muere, terminarías entregándome todas tus tierras con tal de pagar mi silencio. Preferible que pierdas una que otra gallina, a que pierdas todo tu patrimonio. Dale gracias a Dios que tienes con qué pagar tu libertad. Pero bueno, yo ya mejor me voy, porque ya va a amanecer y tengo un pueblo que cuidar. Haz lo que quieras con el cadáver, pero eso sí, si te descubren, ni se te ocurra embarrarme porque, créeme, que conmigo no se juega y tú lo sabes. Yo sí vengo y te cierro el hocico a plomazos».
Así Evaristo no le quedó más que enterrar el cadáver de aquel muchacho en un punto donde nadie lo fuera a encontrar. Así se aseguraba de mantener en secreto aquella tragedia. Días después, en la casa de doña Soledad, notaron extraña la desaparición de Joaquín y lo vieron como algo grave, pues aquel muchacho siempre se iba al pueblo vecino y se perdía con su novia por un par de días para luego regresar. Sin embargo, la intuición de doña Soledad la llevó a tener pesadillas en las que su hijo fallecía de maneras muy trágicas, con mucho sufrimiento de por medio. Y aquella idea de que su hijo no había escapado, sino que le había pasado algo malo, no abandonaba su cabeza, razón que la llevó una noche a consultar con don Pancho el brujo. Y don Pancho, a través de sus conocimientos de brujería, pidió a los espíritus que le revelaran si Joaquín estaba vivo o si había muerto. Eso sí, a él los espíritus no le podían revelar más que eso, no le podían decir más. Don Pancho colocó una vela sobre la mesa y ante la presencia de doña Soledad la encendió y realizó algunos rezos. También pidió a las ánimas que apagaran la vela si es que Joaquín estaba muerto, o bien que si estaba vivo, solo la sacudieran un poco. Doña Soledad lloraba nerviosa y asustada, deseando la respuesta no fuera algo trágica. Pero lamentablemente no fue así, pues en un instante se comenzó a escuchar un fuerte y violento viento que sacudía los tablones que cubrían las ventanas de la casa de don Pancho. Parecía que los espíritus malignos querían meterse a la fuerza para poner su respuesta sobre la vela. Segundos después, y ante la inmensa fuerza de aquello, una de las ventanas se abrió y el viento entró y apagó todas las velas de la casita de don Pancho, incluida la vela de la mesa. Aquello respondería y despejaría todas las dudas de doña Soledad, quien lloraba de manera angustiante y con el dolor que solo una madre puede sentir al perder un hijo. Don Pancho le dijo que lamentablemente los espíritus no mienten, pero ahora sería necesario saber el paradero del cadáver de Joaquín. Por lo tanto, estuvo haciéndole algunas preguntas a doña Soledad, quien, con sollozante voz, apenas podía responderlas porque parecía ahogarse en su llanto. Entre las tantas cosas que doña Soledad le dijo a don Pancho, fue que Joaquín siempre alardeaba de que algún día se robaría un par de vacas del rancho de Evaristo y se escaparía con su novia del pueblo vecino para poder iniciar así una vida nueva. Pero hasta el momento no habían creído que su desaparición estuviera relacionada con algún escape, pues Joaquín solo había tomado un par de cambios de ropa y habría salido la noche de su desaparición. Don Pancho, después de escuchar aquello, comenzó a echar a andar su intuición. Le vino a la mente el rancho de Evaristo, y él de inmediato supo que el muchacho Joaquín había quizá desaparecido dentro de aquel rancho. Pero sin decir una sola palabra, despidió a doña Soledad, prometiéndole que si sabía algo, la informaría. Fueron así transcurriendo las semanas, y Evaristo colocó aún más alambrados con púas para asegurarse de que nadie en absoluto se metiera a su rancho a robar. Él seguía soltando también a sus perros en las noches, los más bravos, para que acabaran con aquel que osara en robarle. Evaristo en esta ocasión estaba completamente furioso. Ante aquello que acababa de hacer Evaristo, las personas ya no podían tener acceso a su rancho para robarle, cosa que no les gustaba del todo, porque en aquel lugar había mucha pobreza y mucha hambruna,
y muchas personas a veces sobrevivían con lo poco que lograban obtener del rancho de Evaristo. Pero días después, las cosas comenzaron a ir mal en el rancho de Evaristo. De inicio, las cosechas se comenzaron a secar de una manera inesperada. El maíz se comenzó a pudrir. Los vegetales se comenzaron a poner negros y a engusanarse. Las gallinas amanecían muertas sin razón aparente, sus ovejas también. Algo terrible estaba pasando. Una mañana Evaristo y su esposa Catalina se sorprendieron bastante porque encontraron a varias de sus vacas muertas en el establo. Aquellas estaban completamente flacas, como si algo las hubiera chupado y absorbido por completo. Era imposible y difícil de creer aquello que sus ojos veían. Es como si una maldición hubiera caído sobre el rancho de Evaristo. Y a causa de esto, la gente del pueblo empezó a hablar mal de las mercancías que Evaristo vendía. Así que ya no había nada que vender y la gente ya no quería comprarle. El rancho de Evaristo estaba en crisis de producción y no había alguna razón que explicara todo lo que ocurría. Y por si esto fuera poco, la esposa de Evaristo había enfermado de gravedad. Ella estaba muy mal. Ya llevaba varios días que la pobre mujer no se podía levantar de la cama y tampoco podía comer, porque de inmediato vomitaba, y lo que le salía eran líquidos negros. Al parecer, ella había comido mucho de aquellos frutos que estaban malditos, y por eso se había puesto tan mal. Evaristo, aunque no quería, tuvo que ir a buscar a don Pancho, pues en aquel rancho alejado del mundo y en aquella época era la única persona con la que podía consultar, pues Evaristo pensaba que una maldición realmente había caído sobre su rancho. Así que don Pancho fue llevado una tarde al rancho de Evaristo. Aquel brujo fue revisando cada rincón de aquel desolado lugar, el cual estaba invadido de animales muertos. El aroma y la pestilencia del lugar era bastante insoportable. La cantidad de moscas había invadido los cuerpos de las vacas y de los demás animales muertos. En aquel rancho se respiraba un aire de muerte, de tristeza y desesperanza. Evaristo caminaba junto a don Pancho expresando un terrible cansancio y tristeza. De pronto, don Pancho repentinamente le pregunta a Evaristo: ¿Dónde lo enterraste, Evaristo? Evaristo respondió: ¿De qué hablas, Pancho? No entiendo tu pregunta. Y don Pancho subió el tono para responder: No te hagas el inocente, Evaristo. Sé que aquí en tu rancho murió el hijo de Soledad. No te preocupes, nadie más lo sabe. Si te preguntas cómo me enteré, digamos que tengo mis informantes en el más allá. Evaristo nervioso respondió: ¿Y por qué te habías guardado ese secreto, Pancho? ¿Hasta cuándo me lo pensabas decir? No lo sé, Evaristo. No me gustaría que se perdieran estas tierras. Al fin y al cabo, siempre han servido para que algunos necesitados vengan a tomar un poco para comer. Pero mira lo que has hecho tú con tu rancho. Ahora nadie puede pasar a tomar un fruto o robarte alguna gallina para comer. Y te digo una cosa, Evaristo, nadie puede bloquear lo que se ordena por mandato divino. Estoy seguro de que Dios te bendijo con tantas cosas y te dio a manos llenas, pero se te olvidó que debías compartir aunque sea un poco, Evaristo. Te volviste últimamente codicioso, avaricioso. Querías todo para ti nomás, y mira hasta dónde llegaron las cosas. Cuando rompes ese flujo divino, provocas el mal. ¿Acaso tienes una idea de cuántas personas están pasando hambre en el pueblo, Evaristo? ¿Cuántas no tienen trabajo o no tienen nada? Ellos solo tenían un poco de lo que tomaban de tus huertos o de los animales que te robaban del rancho. Y sé que no miento, pero tú jamás has carecido de algo.
Y ahora encima de todo, dejaste morir a aquel muchacho y lo enterraste en tus tierras. Yo solo te digo, Evaristo, yo te puedo ayudar a que las cosas regresen a la normalidad, pero debes cambiar tu manera de pensar y ser condescendiente con los pobres del pueblo. De lo contrario, esto que está sufriendo tu familia no va a parar hasta matarlos a todos ustedes. Y compartir de mis tierras con todos esos pinches mugrosos. Estás pendejo, Pancho. Eso no va a pasar nunca. Prefiero vender las tierras y largarme de aquí con mi familia, pero jamás permitiré que la gente siga robando mi propiedad. Y quiero que sepas que no necesito tu ayuda, Pancho. Yo sabré arreglármela solo. Y eso sí, espero que no digas nada de lo que sabes, porque entonces me conocerás por las malas. No necesito que me amenaces. Solo te pido una cosa, Evaristo, y te lo pido de corazón. Pues dime rápido porque ya se está haciendo de noche. Ya es hora de que te vayas. Es algo simple, Evaristo. Solo quiero darle una bendición a la tumba de Joaquín. Dime dónde está. Te prometo que si con mi ayuda él descansa en paz, tus tierras se librarán de toda esta maldición. Evaristo dudó un poco, pero aceptó, aunque él no sabía que las intenciones ocultas de don Pancho eran las de hacer levantar el espíritu de aquel muchacho Joaquín, para que así, por ley divina, se hiciera justicia para él y para todos en el pueblo. Lentamente y caminando en aquella fría tarde que ya casi era noche, llegaron a un rincón del rancho, justo a donde yacía el cuerpo de Joaquín. Seguro era que nadie lo encontraría porque estaba bien escondido, y don Pancho sacó una copalera, le prendió unas hierbas y le hizo unos rezos a la tumba. Después esparció unos polvos y en un dialecto que Evaristo no entendería, le pidió al espíritu de Joaquín que se despertara y que buscara su propia justicia. Le dijo que si lo escuchaba desde el más allá, le pedía que volviera para que su muerte no quedara en el olvido. Y es que don Pancho era bueno. Él sabía que si el rancho de Evaristo seguía cerrado de esa forma, mucha gente corría el riesgo de morir de hambre en el pueblo, así que él debía intervenir a como diera lugar. Una vez terminado el ritual, Evaristo, confiado de que las cosas regresaran a la normalidad, se fue a casa con su familia y a cuidar de su esposa, la cual estaba cada vez más grave y al parecer no había remedio que pudiera curar y poner fin a su enfermedad. Pasaron los días y la señora Catalina, esposa de Evaristo, no mejoraba. Había cierta preocupación en la casa y a Evaristo no le quedó más que tomar sus cosas, tomar a su esposa y juntos salir por un par de días a la ciudad en busca de un médico que les pudiera ayudar. Una vez con Evaristo y su esposa fuera del pueblo, mientras tanto, las noches para la señora Soledad habían sido terribles, pues ella el último par de noches había estado diciendo en el pueblo que su hijo Joaquín se le aparecía en su casa, y ella sentía que su hijo quería darle un mensaje, pero ella no sabía cómo comunicarse con él. Y ya varias personas del pueblo sabían de aquello, pues aquel era un lugar con no muchos habitantes, y todos cada día estaban al tanto de lo que Soledad pudiera contarles de aquellas apariciones de su hijo. El tema de Soledad y el fantasma de Joaquín había ido tomando mucha fuerza durante los días de ausencia de Evaristo y su esposa. Doña Soledad ya estaba desesperada por no saber qué estaba ocurriendo con su hijo, y sobre todo porque no sabía cómo interpretar lo que éste le quería decir. Así que fue a consultar a don Pancho para que le ayudara con dicha situación. Y don Pancho ya sabía que la visita de Soledad ocurriría una vez más, porque él mismo colocó la brujería para que despertara el espíritu de Joaquín y se comunicara con su madre. Así que,
Don Pancho, hablando con doña Soledad, le dijo: «A ver, Soledad, creo que yo puedo ayudarte a que tu hijo se comunique contigo. Será difícil, pero es posible. Solamente hay una condición, pues mis espíritus guías me dicen que solo si realmente estás dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para ayudar a tu hijo, ellos te ayudarán a que el espíritu de Joaquín se comunique de una forma más clara. ¿Estás dispuesta a aceptar esa condición, Soledad?» Soledad hizo la mueca en su cara como si dudara, pero después frunció el ceño y su mirada se llenó de rabia asintiendo y afirmando que ella haría lo que fuera por recuperar el cadáver de su hijo y por vengar la muerte si fuera necesario. «Muy bien, Soledad. Ve a casa y tómate esto antes de dormir. Confía en mí y en que la verdad te será revelada muy pronto». Aquella noche Soledad fue a casa y, tal y como le dijo don Pancho, se tomó aquel menjurje y pidió a los espíritus que le dieran la respuesta que ella necesitaba. Y con una sensación de melancolía, Soledad se acostó y se durmió. Más tarde Soledad se despertó, abrió los ojos y trató de levantarse, pero ella no se podía mover. De inmediato la invadió la angustia, la desesperación y la idea de que algo malévolo estaba atacándole. Y con su mirada comenzó a percibir una sombra que rondaba la habitación. Aquella sombra se le fue acercando lentamente. Aquella entidad extraña hacía un sonido como si respirara con dificultad, y cuando se acercó hasta quedar junto al cuerpo de Soledad, aquella sombra le tocó la frente con lo que aparentemente era su mano. Ante aquel tacto, Soledad se pudo por fin levantar, y aquella sombra, con una especie de telepatía, le pidió que la siguiera. Soledad, mientras avanzaba, veía hacia atrás y lograba contemplar su cuerpo que aún yacía acostado sobre la cama. Parecía como si ella hubiera muerto, pero aquello no le generaba miedo. Al contrario, ella sentía mucha paz. Soledad siguió el rastro de aquella sombra, la cual la llevó fuera de su casa, y juntos recorrían así flotando las polvosas calles de aquel abandonado pueblo, que Soledad solamente contemplaba como un lugar silencioso, oscuro, como si el paso del tiempo hubiera arrebatado toda forma de vida de aquel triste lugar. Pronto, la sombra se detuvo en un punto y señaló hacia el suelo, y con su mano apuntaba con desesperación para que Soledad mirara. Y Soledad veía a la sombra agazaparse y hacía movimientos como los que hace alguien que está llorando, sufriendo y suplicando por ayuda. Aquello era un mensaje bastante claro, y de inmediato Soledad reconoció el lugar y supo que aquello era una tumba, la tumba de su hijo. Instantes después de estar contemplando aquel punto, Soledad comenzó a sentir un frío intenso que la hizo paralizarse y sentir como si algo la jalara con mucha fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, Soledad despertaría en su cama, de un sobresalto y jalando aire, como si hubiese pasado un largo tiempo sin respirar. Soledad inmediatamente comenzó a llorar, desconsolada y triste, porque ahora ella ya sabía dónde estaba enterrado su hijo. Aparentemente, el mismo espíritu de Joaquín fue el que le dijo dónde estaban sus restos en aquel sueño. Y recordando la promesa que le había hecho hacer don Pancho, Soledad no se tentaría el corazón para hacer justicia y vengar la muerte de su propio hijo, porque ahora Soledad ya sabía que la tumba de su hijo asesinado estaba en el rancho de Evaristo. Pasaron un par de días en los que Soledad tomó el tiempo de planear una toma del rancho de Evaristo. Así que fue convocando a la gente del pueblo. Les fue diciendo que el espíritu de Joaquín le había hablado en sueños y que le había informado de que Evaristo lo había matado y enterrado en su rancho. Eso sí,
tuvieron cuidado de no decirle nada al alguacil Guadalupe, porque luego éste podría tratar de arruinar los planes de venganza. Y sobre todo, tampoco se debían enterar los hijos de Evaristo, que se habían quedado a cuidar el rancho en la ausencia de sus padres. La furia de la gente se comenzó a esparcir, y no había nadie que previniera a Evaristo, porque él estaba fuera. Y la gente lo sabía. Por ello es que esperaron a que regresara Evaristo de aquel viaje, al cual le faltaban solo un par de días para que terminara. Cuando por fin llegó Evaristo de nuevo al rancho, a la entrada del pueblo ya lo estaban esperando algunos hombres, quienes le saludaban sarcásticamente, y con violencia lo bajaron de la carreta junto con su esposa, la cual estaba aún más enferma y ya prácticamente muerta. Aquellos hombres lo llevaron al rancho mientras en el camino toda la gente sedienta de venganza encabezada por Soledad y don Pancho se comenzaban a unir a la multitud. Pronto aquello era un verdadero escándalo y Evaristo trataba de zafarse y pedía una explicación para aquello. Y doña Catalina, su esposa, gritaba de dolor porque la estaban lastimando demasiado. Por fin llegaron al rancho y los hombres sometieron a los otros dos hijos de Evaristo para que no trataran de ayudar a su padre. Y con rapidez los hombres amarraron a Evaristo y lo colocaron sobre el piso, mientras que acercaban un par de piedras grandes con las que pretendían arrebatar la vida de Evaristo. Por su parte, Soledad le escupía a Evaristo en la cara y le decía que ella conocía toda verdad y que era hora de poner las cosas en su lugar. Y Evaristo solo miraba a Soledad y a don Pancho junto de ella, pero no comprendía él cómo es que Soledad se había enterado de la verdad. De entrada sabía que don Pancho era como una caja fuerte de la que nadie podía sacar un secreto, así que solo había una posibilidad. Aquella era que quizá don Guadalupe hubiera abierto la boca. Y en ese instante, y como si Evaristo lo hubiera invocado, llegó el alguacil don Guadalupe a tratar de detener aquello. Él no sabía en realidad qué estaba pasando, pero al acercarse a Evaristo, este muy enojado le dijo: «Tú fuiste, ¿verdad? Tú fuiste quien me delató. Tú fuiste el que me entregó, ¿verdad, Guadalupe? Pues si me voy yo, tú te vas también conmigo». Y Evaristo le dijo a Soledad que don Guadalupe era cómplice de todo, que él le había ordenado enterrar el cuerpo de Joaquín en el rancho a cambio de unas tierras. Le gritaba y le suplicaba a Soledad que Guadalupe también debía pagar, y sin dudarlo, Soledad ordenó a algunos hombres que tomaran a don Guadalupe y lo amarraran. Aquellos hombres lo ataron y lo aventaron como si fuera un puerco. Aquel cayó junto a Evaristo, quien estaba furioso pero rogaba que lo soltaran, que él les daría lo que quisieran con tal de su liberación. Pero Soledad estaba transformada. En sus ojos se podía ver al mismo demonio. La sed de venganza en ella la hacía imparable. Además tenía el respaldo de toda la gente del pueblo. Por otra parte, mandaron traer a los hijos de Evaristo y a la mujer para que presenciaran la muerte del hombre. Eso sí, amenazándolos que si ellos seguían el camino de la avaricia que Evaristo llevó, les tocaría vivir el mismo destino. Los dos hijos adolescentes lloraban y suplicaban que no mataran a su padre, y la esposa, doña Catalina, ya estaba más muerta que viva. Quizá ni siquiera sabía lo que estaba pasando en ese momento. Y justo antes de la ejecución, algunos hombres que habían estado escarbando donde Soledad les indicó, sacaron y acercaron como evidencia los huesos del muchacho Joaquín. Ahora no había dudas. Ella debía proceder junto con el pueblo con aquella venganza, y el pueblo la respaldaba. Así, con toda seguridad, doña Soledad dio la orden,
y 2 hombres colocaron la cabeza de Evaristo sobre una de las rocas. El hombre lloraba y suplicaba, se retorcía como un niño rogando por su vida. Y otros 2 hombres tomaron una piedra igual de grande, la levantaron, y ante los gritos de «muerte, muerte» que los pobladores hacían, aquellos hombres dejaron caer la piedra sobre la cabeza de Evaristo con mucha fuerza. Y ante el poder destructivo de aquel impacto, la cabeza de Evaristo fue aplastada en un abrir y cerrar de ojos. La sangre brotó y salpicó a más de uno, mientras que los restos de su cabeza quedaron esparcidos igualmente por la tierra. El cuerpo del hombre solo hizo una sacudida como si le hubiera dado un calambre, y después los hombres lo removieron y lo aventaron hacia un lado, donde el viento lo fue llenando de tierra. Por un instante la escena provocó un silencio, ya que fue bastante traumática. Pero al par de segundos la gente comenzó a gritar eufórica en señal de victoria. Mientras tanto, los hijos de Evaristo lloraban de impotencia, viendo lo que le acababan de hacer a su padre. Y don Guadalupe, que había sido testigo de aquella cosa horrible, gritaba y suplicaba que lo dejaran libre, que no le hicieran lo mismo. Pero igualmente y sin piedad alguna, los hombres tomaron su cuerpo, lo levantaron y colocaron su cabeza sobre la roca que contenía los restos de sangre y carne de Evaristo, llenándole de inmediato la cara con aquella sangre coagulada. Don Guadalupe lloraba y vomitaba de asco y de miedo por lo que estaba por vivir. Sin embargo, de la misma forma, aquellos hombres levantaron la gran piedra y la dejaron caer sobre la cabeza de don Guadalupe, de quien solamente se escuchó cómo se desvaneció su último grito de vida, a la par que la sangre de su cabeza y los restos de ésta salían disparados y regados por el lugar. La gente, que seguía gritando eufórica, estaba por fin saciada de odio y celebraban pasándose jarros de barro llenos de pulque. Todos bebían y festejaban que por fin se habían deshecho del tirano de Evaristo. La escena de aquel crimen era realmente horrible y perturbadora, y poco a poco todos se fueron retirando a la pequeña plazuela a seguir con su alboroto. El cuerpo de Evaristo quedó tendido en el suelo y un par de hombres lo tomaron, junto con algunos pedazos de su cabeza, y lo aventaron al mismo agujero de donde habían sacado los restos del muchacho Joaquín. Y también aquellos hombres, al percatarse que doña Catalina ya había fallecido sorpresivamente mientras ocurría aquella masacre, también la tomaron y la aventaron junto al cuerpo de su fallecido esposo. A ambos los terminaron enterrando en su propio rancho, en sus propios terrenos, en aquellas tierras malditas. Con aquellos eventos, doña Soledad siguió su vida. Les dijo que la tierra ya estaba maldita y en esta solo les esperaría la muerte. Con aquellos eventos, doña Soledad siguió su vida dentro de aquel abandonado pueblo. Los hijos de Evaristo huyeron hacia otro rancho, tomaron el dinero que le quedaba a su padre y marcharon a iniciar su vida lejos de aquella maldición y de aquel pueblo. Por su parte, Soledad, junto con don Pancho, se encargaron de retirar la maldición de aquellas tierras, y con la ayuda de varios trabajadores comenzaron a retirar los alambrados y comenzaron también a trabajar las tierras que pertenecían a Evaristo. Aquellas tierras sirvieron para dar trabajo a la gente del pueblo y para dar sustento a las decenas de familias que en aquel pueblo vivían, dejando atrás así en el olvido la avaricia y los aterradores sucesos ocurridos en el rancho de Evaristo.